Imagina que viajas al año 1 después de Cristo, justo cuando el Imperio Romano dominaba el Mediterráneo. Ahora imagina que desde ese momento comenzaras a recibir un salario de 10,000 pesos mexicanos por hora, casi el salario mínimo mensual actual en México. Y como en este universo imaginado también eres inmortal, ves caer el Imperio Romano, vives el Renacimiento, la Revolución Industrial y llegas hasta principios de 2026 en plena era de la inteligencia artificial y Donald Trump. Y todo ese tiempo permaneciste recibiendo tu salario. Al llegar a ese momento, habrías acumulado aproximadamente 177,500 millones de pesos mexicanos, o alrededor de 10,400 millones de dólares estadounidenses. Sé qué es lo que estás pensando. Vaya, si ese fuera el caso, sería inmensamente rico. Y sería verdad, pero a pesar de tus 2 milenios de salario mínimo por hora, no estarías ni cerca de ser el más rico del mundo. Elon Musk te superaría con 673,000 millones de dólares, seguido por Larry Page, 336,000 millones de dólares, Sergey Brin, 312,000 millones de dólares, Jeff Bezos, 290,000 millones de dólares, Larry Ellison, 249,000 millones. Y la lista sigue y sigue. Con 2 milenios de trabajo ininterrumpido, apenas alcanzarías a estar en el ranking global de las 400 fortunas más grandes. La concentración de capital en pocas manos ha llegado a niveles que desafían nuestra capacidad de comprensión lineal del tiempo y el esfuerzo humano, porque no es producto exclusivo del trabajo o del mérito individual, sino de estructuras económicas que permiten que el capital se reproduzca a sí mismo a velocidades exponenciales. El World Inequality Report 2026 señala que en 2025, el 10% más rico captó 53% del ingreso mundial, mientras que el 50% inferior recibió apenas el 8%. El dato es brutal, porque muestra que el problema no consiste únicamente en cuánto produce la economía global, sino en quién se queda con qué parte. Es como si la humanidad entera, tú, yo, todos, hubiéramos horneado un pastel inmenso, pero la mitad de la mesa apenas recibiera migajas. La distribución de la riqueza se convierte en problema social o político cuando pasa de ser resultado de circunstancias individuales a ser resultado de todo un sistema de privilegios estructurales. Es decir, cuando limita la movilidad social, condiciona el acceso a derechos básicos y se combina con corrupción visible o estados gobernados por intereses particulares. Sin embargo, el punto crítico ocurre cuando la brecha se vuelve tan visible que la sociedad empieza a cuestionar quién decide las reglas y a quién benefician realmente. Esto puede dar paso a resentimiento y sensación de injusticia, donde la desigualdad se politiza y puede resultar en inestabilidad, populismo o conflicto social. En su obra El capital en el siglo XXI, Piketty nos demuestra con datos históricos de más de 3 siglos que el capitalismo tiene una tendencia natural a concentrar riqueza cuando la tasa de rendimiento del capital, R, supera la tasa de crecimiento económico, G. Esta fórmula aparentemente simple tiene consecuencias profundas. Quienes ya poseen capital ven crecer su patrimonio más rápido que quienes solo disponen de su salario para acumular riqueza. Dicho de otro modo, el dinero heredado o invertido crece más rápido que los salarios. Por eso, tú, como viajero inmortal en el tiempo que solo recibe un ingreso fijo, nunca alcanza a quien ya posee capital y lo multiplica generación tras generación. Piketty documenta cómo las fortunas heredadas, las rentas de propiedades y los rendimientos de inversiones crecen sistemáticamente por encima del crecimiento de salarios y productividad. La riqueza de los propietarios de tierras y rentistas del siglo XVIII se transformó en el siglo XX en la riqueza de industriales, titulares de patentes, dueños de acciones y ejecutivos con sueldos estratosféricos. Este cambio de forma no alteró la dinámica fundamental. El capital acumulado genera más capital, creando una espiral que, sin mecanismos redistributivos fuertes, conduce inevitablemente a una concentración cada vez más grande. Para frenar esta tendencia,
Piketty propone lo que él mismo reconoce como una utopía útil, un impuesto mundial progresivo al capital que regule la concentración extrema y redistribuya el ingreso de manera más equitativa entre países. Por su parte, Branko Milanovic nos ofrece el mapa global de la desigualdad, distinguiendo lo que ocurre entre países de lo que sucede dentro de ellos. Su análisis revela una paradoja fascinante de la globalización. Mientras que la brecha entre naciones ricas y pobres se ha reducido, gracias principalmente al ascenso de la clase media en China, la desigualdad interna en muchos países desarrollados se ha disparado. Para Milanovic, hay ganadores y perdedores claros del proceso globalizador. Las clases pobres y medias de Asia han prosperado considerablemente, mientras que las clases medias bajas de países ricos han experimentado estancamiento o retroceso en sus ingresos. Esta redistribución global de oportunidades no benefició a países pobres, y la crisis financiera de 2008 profundizó las brechas internas en numerosas economías desarrolladas. Porque, según Milanovic, la desigualdad dentro de cada nación depende de lo que él llama fuerzas benignas, como políticas públicas, educación, derechos laborales, poder sindical, y fuerzas malignas, plutocracias que preservan privilegios y políticas que favorecen a las élites. El análisis de Milanovic reformula la famosa curva de Kuznets, que predice que la desigualdad primero aumenta y luego disminuye con el desarrollo, mostrando que los ciclos de desigualdad dependen críticamente de las decisiones políticas y de qué grupos ejercen poder. En países como México, la curva de desigualdad se asemeja inquietantemente a la curva global. La población más pobre tiene ingresos comparables con los de otros países pobres, mientras que el 1% más rico se ubica entre los más adinerados del mundo. A lo anterior podemos ponerle una capa más de complejidad. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, aporta una dimensión crítica al debate. La desigualdad es frecuentemente el resultado de reglas políticas diseñadas deliberadamente por grupos que ejercen poder, y no meramente un accidente del mercado. En El precio de la desigualdad, Stiglitz intenta desmontar la narrativa de que los mercados libres son eficientes, estables y justos por naturaleza, porque estos tienden a acumular riqueza en pocas manos y las políticas gubernamentales suelen acentuar esta tendencia, favoreciendo sistemáticamente a los más ricos. Para Stiglitz, el mercado no es una entidad abstracta que funciona en el vacío. Está configurado por leyes, normativas e instituciones que reflejan relaciones de poder. Las políticas determinan quién gana y quién pierde. La famosa idea del goteo, dar más dinero a los ricos beneficia a todos porque genera crecimiento, ha resultado, según Stiglitz, en exactamente lo contrario: mayor desigualdad, menor crecimiento y un deterioro del bienestar de la mayoría. Stiglitz documenta cómo entre 2002 y 2007, el 1% más rico de Estados Unidos capturó el 65% del incremento total de la renta nacional. Este fenómeno es una característica central de las economías desarrolladas que han adoptado políticas neoliberales durante las últimas décadas. Aunque una redistribución perfecta eliminara temporalmente las diferencias económicas, la desigualdad tendería a reaparecer porque las personas no partimos de las mismas condiciones en términos de educación, redes de contacto, información, habilidades, salud o capital cultural. Estos factores influyen en la capacidad para generar, conservar y multiplicar la riqueza. También existen comportamientos muy humanos. Tendemos a confiar más en quienes se parecen a nosotros y a construir relaciones con personas de nuestro mismo entorno. Sin proponérnoslos, esas reglas vuelven a generar ventajas para algunos grupos. Además, solemos compararnos constantemente con los demás. No solo buscamos mejorar nuestra situación, sino también ocupar una mejor posición relativa dentro de la sociedad. Por eso, reducir la desigualdad no consiste únicamente en redistribuir recursos. También implica construir instituciones que garanticen igualdad de oportunidades, acceso a servicios de calidad y reglas que eviten la concentración excesiva del poder económico. La redistribución puede corregir desigualdades, pero la movilidad social depende de transformar las condiciones que las reproducen. Visto así, parece que claro que una postura radical sobre la redistribución de la riqueza es la opción más coherente. Sin embargo, no todo el debate teórico apunta hacia ello.
Friedrich Hayek, en Camino de Servidumbre, presenta la perspectiva opuesta. Intentar imponer igualdad económica mediante planificación estatal puede destruir tanto la libertad individual como la eficiencia social. Para Hayek, la planificación central y el control estatal de la economía conducen inevitablemente al totalitarismo, porque concentrar poder económico en manos del Estado implica también concentrar poder político de manera peligrosa. Hayek defiende que la libertad individual es el motor del progreso social y económico y que cualquier sistema que restrinja esta libertad, incluso en nombre de la justicia social, socava ese progreso. Su argumento no niega la existencia de desigualdad, sino que cuestiona si los intentos de eliminarla por vía coercitiva valen el precio de renunciar a libertades fundamentales. En su visión, el mercado garantiza libertad e igualdad de oportunidades, no necesariamente igualdad de resultados. El debate sobre distribución de riqueza no puede limitarse a la economía, exige también reflexiones éticas sobre qué consideramos justo. John Rawls, en Teoría de la Justicia, propone un experimento mental. Imagina que diseñas una sociedad sin saber qué posición ocuparás en ella. Podrías nacer rico o pobre, talentoso o no, sano o enfermo. Desde esa posición original de ignorancia sobre tu destino futuro, ¿qué reglas elegirías? Rawls concluye que aceptaríamos desigualdades solo si benefician también a los más desfavorecidos. Este principio de diferencia establece un criterio moral. La desigualdad es legítima únicamente cuando mejora la situación de quienes están peor. En el extremo opuesto, Robert Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, argumenta desde una posición libertaria que la redistribución excesiva equivale a confiscar el fruto legítimo del trabajo individual. Mientras que Rawls pregunta qué desigualdades son justas, Nozick pregunta qué redistribuciones son legítimas. Por último, como si no fuera suficiente, Michael Sandel introduce una dimensión contemporánea crucial. En La tiranía del mérito, él dice que las sociedades meritocráticas modernas generan desigualdad moral y psicológica. Sandel afirma que la ideología meritocrática le dice a los ganadores que su éxito es completamente merecido, generando arrogancia, y a los perdedores que su fracaso es culpa propia, generando humillación. El problema, según Sandel, es que el éxito no depende solo del esfuerzo. Hay una lotería genética y social que privilegia a quienes nacen con ciertos talentos, en ciertas familias, en ciertos lugares. La idea de la meritocracia invisibiliza esta lotería y convierte la desigualdad en un veredicto moral. Tienes menos dinero porque no lo mereces. Este mensaje cruel fractura sociedades y alimenta resentimiento político. Sandel propone recuperar la dignidad de todo trabajo y cultivar una ética de humildad y solidaridad que reconozca nuestra interdependencia, contrario a la idea meritocrática, que hace creer a los ricos que su posición es exclusivamente producto de su talento, ignorando privilegios estructurales. Para evitar que la meritocracia se convierta en una justificación de la exclusión, es necesario atender el mérito desde una perspectiva amplia. El esfuerzo individual es importante, pero no debe evaluarse sin considerar las condiciones en las que cada persona realiza su trayectoria. Esto es, no todos cuentan con las mismas oportunidades, recursos familiares, educación o apoyo social. Por ello, valorar únicamente los resultados lleva a premiar ventajas preexistentes y a responsabilizar injustamente a quienes enfrentan mayores obstáculos. Por consiguiente, es importante comprender que ningún logro es completamente individual, dado que el éxito de una persona también depende de factores como la calidad de la educación recibida, el acceso a servicios públicos, el apoyo de la familia, las redes de colaboración y las oportunidades que brinda la sociedad. Repensar el mérito de esta manera implica diseñar sistemas que reconozcan el proceso de cada persona considerando su punto de partida y las dificultades que han superado. Bajo esta perspectiva, el mérito deja de ser un argumento para justificar las desigualdades y se convierte en un principio que promueve tanto el desarrollo individual como la responsabilidad compartida de construir una sociedad con mayores oportunidades para todos. La riqueza extrema contemporánea de unos pocos, que hace que 2000 años de trabajo no alcancen para igualar la fortuna de un multimillonario, es el resultado de estructuras legales, políticas fiscales, relatos culturales sobre el mérito y decisiones colectivas sobre qué valoramos más: eficiencia y libertad económica,
o equidad y cohesión social. No existe una respuesta única o simple a este dilema. Nuestro ejemplo del viajero inmortal que ahorra por miles de años nos demuestra que la escala actual de la desigualdad ha superado cualquier noción de esfuerzo personal. Quizá la respuesta esté en reconocer que ninguna fortuna se construya en el vacío, que si el ahorro de 2 milenios es insignificante frente a la especulación de unos cuantos ganadores de esta lotería simbólica, quizás sea prudente pensar que estamos jugando un juego cuyas reglas tarde o temprano deberán ser reescritas para evitar que el tablero se rompa.